Moltes gràcies, Laia. Buen día a todos. Ante todo, pedir disculpas. Mi parte de la charla será en castellano. Espero que me escuchéis bien todos. Me escucháis correctamente, supongo, ¿no? Sí, sí, te escuchamos correctamente. Muchas gracias. Muchas gracias al Colegio de Ingenieros del Garraf Penedès y al Ayuntamiento de Vilanova y la Geltrú por permitirnos colaborar una vez más. Y gracias también a Laia, sobre todo, por la presentación. Cuando me ha presentado, me parecía que era otra persona, no era alguien tan importante como yo. Espero que esta charla o esta parte de la charla sea útil para vosotros, por lo menos la mitad de útil que el resto de las charlas del día, porque yo me he conectado por la mañana brevemente solo para ver de qué iba y al final me he quedado toda la mañana. Ha sido todo bastante interesante y bastante formativo y la verdad es que las tres charlas me han interesado mucho. Si la que vamos a dar nosotros es solo la mitad interesante para vosotros, espero que hayamos conseguido el objetivo. Intento compartir la pantalla y os pongo la presentación. Si lo consigo, claro. Vale. Vale, espero que veáis la presentación y que esté compartiendo la pantalla ahora y que lo veáis todo correctamente. Se ve todo correctamente, Jorge. Muchas gracias. Bien, como decía Laia, la empresa en la que yo trabajo y desde la que os hacemos esta parte de la charla es Seis Maquinaria. Os daré 5 minutos iniciales para deciros quiénes somos y os presentaré la empresa. El grupo 6 son varias empresas, 6 maquinarias, 6 adecuaciones industriales, la veréis con varios nombres, pero siempre este anagrama al principio. Os presentaré muy brevemente quiénes somos y qué es lo que hacemos. Y el objetivo de esta charla es hablar un poco del marco legal al que estamos, porque nos regimos cuando hablamos de máquinas y de equipos de trabajo. Respecto siempre desde el punto de vista preventivo, desde el punto de vista de prevención de riesgos. ¿Qué legislación hay? ¿Qué normativa hay? Y el ejemplo, hemos puesto un ejemplo un poco habitual, que es el de modificar o realizar procesos de adecuación en maquinaria cuando existen problemas de seguridad, cuando existe una inspección, como decía en la primera charla, una inspección de trabajo de seguridad social porque ha habido un incidente o un accidente, o cuando existen riesgos detectados en máquinas o en equipos de trabajo debido al propio diseño de esa máquina. Vale, entonces haremos la parte importante de la charla serán esos puntos relativos a la legislación y a la normativa y a ese proceso de adecuación. Y luego os he incorporado un poco para los últimos minutos algo bastante importante para este año de COVID y el año pasado la Comisión Europea ha estado trabajando bastante en reglamentación nueva sobre máquinas. Y este año veréis aparecer, ya hay legislación provisional, todavía no aprobada, un nuevo reglamento europeo sobre máquinas. Es decir, se incorporarán cosas bastante innovadoras al tema de maquinaria y al tema de equipos de trabajo, relativo, pues, por ejemplo, a temas que no estaban cubiertos por la directiva actual, como el tema de los robots colaborativos, las máquinas autónomas, la inteligencia artificial, etcétera, cosas de estas. Vale, lo hablaremos muy brevemente al final y si también queda tiempo, pues evidentemente todas las consultas y todas las cuestiones que tengáis las iremos contestando. Vale, la empresa 6 Maquinaria o 6 Adecuaciones Industriales, que la veréis con ese nombre también. A ver si pongo el puntero lo veréis mejor. Aunque os parezca un número, nuestra empresa se dedica a servicios e ingeniería de seguridad y precisamente ese nombre 6 es el anagrama de servicios e ingeniería de seguridad. Y nuestra actividad principal es precisamente la consultoría, la ingeniería y la formación en el campo industrial y concretamente centrados en las máquinas y los equipos de trabajo. Como resumen muy rápido, nos dedicamos a hacer asesoramiento, consultoría, 3 grandes bloques, como veis aquí. Asesoramiento, consultoría, en el sentido de que evaluamos riesgos en máquinas, analizamos riesgos, realizamos expedientes técnicos para realizar marcado CE, adecuamos o chequeamos equipos al Real Decreto 1215/97, verificamos temas de seguridad
bien a raíz de malos diseños detectados, bien a raíz de incidentes, de accidentes, a raíz de cualquiera de estas acciones, y emitimos informes. Para eso tenemos unas acreditaciones y tenemos una serie de competencias. Tenemos departamentos de ingeniería también que hacen la labor de modificar físicamente esos equipos, aplicar principios de ingeniería sobre ellos, y luego realizamos tareas de formación, es decir, explicamos a la gente cuáles son los requisitos legales, cuáles son las normas que hay que aplicar desde el punto de vista de la ingeniería para que el cliente los aplique él mismo. ¿Vale? A día de hoy estamos en el mercado desde hace más de 10 años, 12 años, y hemos analizado máquinas. Nuestro objetivo es siempre transversal, analizamos máquinas de todos los sectores. Hemos dado solución a un montón de máquinas y un montón de peligros. Estas cifras quizás no están actualizadas. Identificamos y evaluamos riesgos específicos en maquinaria y proponemos soluciones y medidas de control concretas para ese riesgo basados en el diseño del equipo. Sobre todo actuamos en máquinas antiguas, en máquinas viejas, o actuamos sobre el fabricante. Trabajamos en colaboración con el propio fabricante de la máquina. Somos entidad de inspección acreditada por ENAC, específicamente para el Real Decreto 1215. Y realizamos todo el proceso, desde analizar el riesgo y, si el cliente quiere, esta fase de modificar el equipo y luego certificarlo, sobre todo cuando es un equipo existente, una máquina antigua, también la realizamos. ¿Vale? Tenemos distribución de algunos materiales siempre relacionados con la protección de maquinaria. Empresas que no tienen otros distribuidores en España tienen distribuidores que nos tienen nosotros como distribuidor de sus productos. Y tenemos personal propio también para realizar esos procesos de ingeniería. Y también dentro de la formación, evidentemente, somos una entidad de formación inscrita, según la Ley 30/2015, para realizar formación en empresas y, por tanto, formación subvencionada por Fundae como formación continua. Físicamente nosotros estamos en las Franquesas del Vallès, cerca de Granollers, aunque tenemos representación técnica y comercial tanto en Madrid como en Asturias, completamente. ¿Vale? Ha sido una presentación muy rápida, no quiero centrarme sobre todo en el objetivo de la charla. Y vamos a presentar un poco el problema desde el punto de vista de la prevención de riesgos, que es de lo que tratan estas jornadas. Y dentro de la prevención de riesgos laborales de la industria, de la empresa, vamos a tratarlo desde el punto de vista de los equipos de trabajo que tiene la empresa. Es decir, obligaciones que tiene el empresario, el usuario de un equipo de trabajo, respecto a la seguridad de las máquinas que explota, que utiliza o incluso que diseña para su propio uso. Cuando nosotros compramos una máquina dentro del espacio económico europeo, cuando compramos un equipo de trabajo, cualquier equipo desde un simple taladro hasta una línea de producción de 200 metros, ese equipo lleva una marca, que es esta que tenéis aquí, esta marca CE, es una marca de calidad y de seguridad. Indica que el fabricante ha cumplido esta directiva que tenéis aquí, la directiva 2006/42/CE, que se refiere a la comercialización y puesta en servicio de máquinas. Vale, esta no es la primera directiva que existe respecto a la comercialización de máquinas, sino que, como sabéis, antes que esta existía la directiva 98/37, que en realidad no era una directiva como tal, sino que era una reunificación de la directiva 89/392. Y en conjunto, hasta el día de hoy, desde el año 95, que fue el año de aplicación de esta primera directiva 89/392, hasta el día de hoy ha habido dos grandes directivas de máquinas, la 89/392 y todas sus modificaciones, que se refundió con este número, 98/37, y la actual directiva 2006/42, que está transpuesta desde el año 2008 a la legislación española y que es de aplicación, aunque aquí aparece el año 2006, desde el año 2009. Es decir, lleva ya unos cuantos años en aplicación. Eso significa que vosotros compráis ese equipo de trabajo, lleva esa marca CE y el fabricante se ha comprometido a cumplir los requisitos esenciales de esa directiva. ¿Dónde aplica esa directiva? El fabricante de una máquina
entiende que la máquina es algo que sigue esta definición. Esto aparece en el artículo 1 de la Directiva de Máquinas. Una máquina es algo que, fijaros, os hemos puesto en color naranja los puntos importantes de esta definición. Es decir, para que sea una máquina tiene que tener un sistema de accionamiento. Tiene que ser algo que está formado por una serie de partes que sirve para una aplicación determinada y que tiene un sistema de accionamiento y, por tanto, un movimiento. Ese accionamiento significa que tiene un motor eléctrico, que tiene un pistón medio hidráulico, neumático, que tiene algún tipo de accionamiento distinto de la fuerza humana o animal directa. Es decir, algo que se mueve por un accionamiento y que por tanto puede ocasionar un daño al operario. A esta definición principal de la Directiva de Máquinas, la Directiva de Máquinas añade otra serie de definiciones adicionales, componentes de seguridad, accesorios de elevación, equipos amovibles de elevación de cargas, etc. Y también pone una serie de exclusiones. Sabéis que no todo lo que se mueve es máquina, sino que el artículo 1 tiene un montón de exclusiones. Por ejemplo, los vehículos de transporte, los ascensores de elevación de personas, los electrodomésticos. Todo eso está en exclusiones porque existen otras directivas que se encargan de cumplir, ¿vale? Y estas exclusiones no son pequeñas, son bastante grandes, ¿vale? Todo lo que no está en las exclusiones y cumple esta definición, por tanto, está dentro de la Directiva de Máquinas. Dentro de la Directiva de Máquinas hay una división, que es esta frontera que hemos puesto aquí, que hemos representado por una línea vertical, entre lo que se llaman máquinas normales y máquinas especialmente peligrosas, ¿vale? Que esas se denominan popularmente máquinas de anexo 4. ¿Vale? Para esas máquinas, única y exclusivamente, existe un procedimiento de certificación especial que el fabricante de ese tipo de máquinas tiene que cumplir un procedimiento de certificación que suele tener que pasar por la intervención de un organismo notificado que le chequee y le valide determinadas cosas. Si no tenemos ese tipo de máquinas, si nuestra máquina, la que nosotros fabricamos, no es especialmente peligrosa, no es de anexo 4, el procedimiento habitual es de autocertificación. Es decir, todo lo que estamos comentando aquí, el fabricante lo tiene que hacer, pero no hay nadie que le controle. Pensad que el concepto de máquina se aplica, como os decía al principio, tanto a algo muy pequeño, como puede ser un pequeño taladro de mano, como a algo muy grande, como puede ser una línea de fabricación completa que se ponga en servicio en un momento determinado. Incluso esa línea de fabricación puede ser puesta en servicio por varias empresas diferentes. Es decir, una empresa determinada compra una línea para fabricar un nuevo producto y contrata a 3 proveedores diferentes que le instalan distintas partes de esa línea de producción, ¿vale? Ese concepto, como si dijésemos, también está cubierto por la Directiva de Máquinas. Es decir, aquellos equipos que forman un conjunto que para llegar a un mismo resultado están dispuestos y accionados para funcionar como una sola máquina, que se opera, por ejemplo, desde un puesto de mando, todo ese conjunto debería llevar también una certificación CE como una sola máquina, que es donde a veces hay problemas, donde a veces se atacan esos problemas de distintos integradores, distintas empresas que fabrican un solo conjunto y ninguna de ellas emite una declaración de ese conjunto completo. ¿Vale? Al final, el fabricante, sea uno o varios de ese conjunto, según lo que dice la Directiva de Máquinas, el texto legal de la Directiva de Máquinas lo podemos reducir a una serie de pasos que tiene que seguir el fabricante mientras diseña ese equipo y hasta que lo comercializa y pone en servicio. Esta fase de aquí de comercialización es la puesta en servicio en el cliente y donde el fabricante pone esa marca CE en la placa de características y donde indica que este equipo es conforme a la Directiva de Máquinas y emite ese certificado CE o esa declaración CE de conformidad. Es decir, el fabricante desde el diseño tiene que garantizar que cumple esta abreviatura que tenéis aquí, significa requisitos esenciales de seguridad y salud, que es básicamente el contenido básico del articulado del anexo 1 de la Directiva de Máquinas. Son todos esos requisitos de seguridad que tiene que cumplir el fabricante. Tiene que chequear que los cumple o poner medidas de control para cumplirlos, realizar un expediente técnico de construcción
para demostrar ese cumplimiento, elaborar un manual de instrucciones, seguir un procedimiento de evaluación de la conformidad, este es importante, sobre todo en máquinas de anexo 4, elaborar una declaración de conformidad, poner una marca CE con una serie de datos y entonces puede comercializar el equipo. Estos son los pasos legales que tiene que cumplir el fabricante con el objetivo siempre, el más importante de todos, es el cumplimiento de esos requisitos esenciales de seguridad. Como os decía, estos requisitos esenciales de seguridad están recogidos en el anexo 1 y los podemos separar para resumirlos, para no tener que leerlos los enteros. Los podemos separar en 7 grandes apartados. Es decir, ¿de qué nos hablan esos requisitos? Nos hablan de todos los problemas típicos que tienen las máquinas y que el fabricante tiene que tenerlos en cuenta en su diseño para eliminar los riesgos asociados a esas situaciones de peligro. El apartado 1, por ejemplo, del anexo 1 nos habla de riesgos generales, debidos a la iluminación o la ergonomía, por ejemplo. El apartado 2 nos habla del sistema de control, del sistema de mando de la máquina, es decir, de la gestión de esos accionamientos, que sea seguro, fiable, contra posibles fallos, que haya un relé que falla en la máquina y que la máquina no se ponga en marcha de forma intempestiva, los programas que hay que están corriendo en esa parte del control, el sistema de control en general. El apartado 3 nos habla de los peligros mecánicos. El peligro mecánico más evidente en una máquina que se mueve son los elementos móviles que me puedan atrapar, pero también, por ejemplo, la estabilidad de la propia máquina, el que determinadas piezas se puedan romper y salir proyectadas, el diseño exterior de la máquina que no me haga daño, que no haya superficies cortantes, aristas, etc. Todo eso se refiere a riesgos mecánicos. El apartado 4 nos habla de resguardos y dispositivos de protección, es decir, las protecciones de la máquina. ¿Qué tipo de resguardos hay? Fijos, móviles, con enclavamiento, dispositivos de protección, qué requisitos tienen, cómo se seleccionan y cómo se colocan en la máquina. Todo eso aparece en el apartado 4. El apartado 5 nos habla de otros peligros, como la electricidad, la temperatura, el ruido, las caídas de determinadas partes de la máquina, máquinas muy grandes. Yo transito por encima de plataformas o pasarelas que forman parte de la máquina. El poder quedar encerrado dentro de una instalación, las materiales y sustancias, etc. El mantenimiento, el gran olvidado, el apartado 6, cómo se realizan las operativas de mantenimiento, limpieza, conservación de la máquina de forma segura, si hay que desmontar partes de la máquina, si hay que entrar en determinadas zonas que puedan ser peligrosas, etc. Y el apartado 7, fijaros, que nos habla de información. La información referida en este caso no solo a lo que acompañamos, al manual de instrucciones que acompaña a la máquina, a las instrucciones de uso, sino a las propias advertencias que ponemos sobre la máquina, al marcado que le ponemos a la máquina, a las placas, a las chapas indicando información sobre la máquina. Todo eso aparece en los requisitos del apartado 7. El fabricante, por tanto, tiene que justificar que cumple todo esto que tenéis aquí, ¿vale? Toda esta serie de requisitos. ¿Y cómo lo hace? Para eso, la directiva de máquinas le dice que tiene que elaborar un expediente técnico de construcción, ¿vale? Ese expediente técnico de construcción es el conjunto de documentación técnica que me garantiza el cumplimiento de esos requisitos. Para aclararnos, nosotros los separamos en 4 grandes partes. Una parte justificativa, que son todos los documentos de una evaluación de riesgos que yo tengo que hacer en el diseño de la máquina, y esa evaluación de riesgos obligatoriamente tiene que incluir la lista de los requisitos esenciales, indicando cómo cumplo cada uno de esos requisitos y cómo reduzco el riesgo si no puedo eliminar el peligro asociado a ese requisito. ¿Vale? Para justificar cada uno de esos cumplimientos, a lo mejor aporto un plano, por ejemplo, o aporto un esquema eléctrico, o aporto una nota de cálculo. Todos esos documentos forman la parte técnica, los planos, los esquemas eléctricos, las notas de cálculo. Esa es la parte técnica del expediente técnico. Y esta casi todos los fabricantes la elaboran siempre. ¿Vale? Otra cosa es que el fabricante elabore una evaluación de riesgos, que es la gran olvidada muchas veces. Pero esta parte técnica siempre suele existir. Existen una serie de riesgos en las que yo no puedo justificar que cumplo un determinado nivel solo con un plano o con un ensayo o con un esquema, sino que necesito un ensayo. Necesito realizar un ensayo de ruido, necesito realizar un ensayo de las emisiones que tiene la máquina, de determinadas sustancias, o necesito realizar un ensayo de iluminación, por ejemplo. Y para eso necesito
o contratar un laboratorio o tener un instrumento calibrado y hacer ese ensayo en un prototipo. Esos documentos asociados a esos ensayos o esos manuales de calidad o esa justificación de que yo cumplo unos mínimos de calidad que vienen descritos también en estos requisitos esenciales, forman la parte acreditativa. Ya no necesito solo una documentación, sino realizar una tarea sobre un prototipo. Y justificar que yo he hecho un ensayo, por lo menos en ese prototipo. Esta parte técnica, esta parte acreditativa y esta parte justificativa tienen una serie de documentos que conforman ese expediente técnico de construcción. Si yo a eso le añado el manual de instrucciones o la documentación de uso de la máquina que le voy a entregar al cliente, más la declaración CE de conformidad que yo emitiré, que es la parte informativa, es decir, es la parte del expediente que yo le doy al cliente, todo este conjunto de estos cuatro grandes bloques de documentación es lo que conforma el expediente técnico de construcción que tiene que elaborar el fabricante. ¿Qué es lo único que vemos nosotros cuando compramos esa máquina? Lo único visible para nosotros de todo este trabajo que hay aquí es esta parte, la parte informativa, que consta básicamente de una declaración de conformidad y de un manual de instrucciones. Y en esta declaración de conformidad, el fabricante de la máquina me dice toda esta documentación que tengo aquí, específicamente estas tres partes, la técnica, la acreditativa y la justificativa, las he realizado, pero no te las enseño, no se las entrego a nadie, es información mía, solo te entrego la parte informativa, este manual de instrucciones y esta declaración donde declaro que me comprometo a que yo he cumplido la directiva de máquinas. Es decir, tiene que aparecer la razón social del fabricante, identificar la máquina, decir en qué lugar y fecha la declara conforme y firmarla como que ese equipo es conforme a la directiva aplicable. En este caso estamos hablando de la de máquinas. Todas las directivas de Nuevo Enfoque tienen declaraciones con el mismo tipo de declaración, pero tiene que contener mínimamente estos apartados, ¿vale? Desde el punto de vista, por tanto, del comprador, desde mi punto de vista, nosotros vemos cuando compramos una máquina dos cosas, que esa máquina tiene un marcado C, tiene una marca C, tiene una placa con una marca C, por un lado, y segundo, que el fabricante nos entrega una declaración CE de conformidad indicando que ese equipo cumple todos los requisitos de esa directiva. Y entonces, el fabricante pone en servicio esa máquina en nuestras instalaciones. Cuando se trata de una línea grande es habitual que se entregue llave en mano y que se haga un proceso de instalación y que lo haga el propio fabricante, por ejemplo. Y entonces comienza la fase en la que yo como usuario estoy explotando esa máquina, ese equipo, y lo pongo a disposición del trabajador. Fijaros que en el proceso de comercialización, cuando yo comercializo un producto y la máquina es un producto dentro de la Unión Europea, distinguimos dos tipos de comercialización. Cuando la comercialización es entre una empresa y un particular, un consumidor, por ejemplo, un electrodoméstico, cuando se vende, la responsabilidad del diseño de ese equipo básicamente recae en su mayor parte sobre el fabricante. Y el equipo tiene unas directrices, a veces tiene unas normas de seguridad mucho más estrictas y restrictivas. Es decir, el consumidor siempre es inocente, no tiene que meter al gato en el microondas, pero si no se lo dices no lo sabe. Y la culpa siempre es del fabricante, entre comillas, no siempre, pero sobre el fabricante recae la mayor parte de la responsabilidad. Sin embargo, cuando la comercialización es entre dos empresas, entre dos usuarios profesionales, tened en cuenta que el comprador también está obligado, tiene un deber de protección por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, incluso por el Real Decreto 1215, que veremos ahora, la Directiva de Equipos, que está basado en la Directiva de Equipos de Trabajo. El comprador, como decía, tiene también un deber de proteger al trabajador, que para que nos entendamos tiene el mismo nivel que el consumidor. Es decir, el deber de protección está en el empresario que compra ese equipo de trabajo. Y ahí es donde aparece este Real Decreto 1215, que en realidad está basado en una directiva europea también, la 2009-104-C, que es la Directiva de Equipos de Trabajo. Fijaros el título, disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. Es decir,
el empresario tiene una legislación, el comprador de la máquina tiene una legislación que, en el que no se libra de responsabilidad por el hecho de comprar una máquina, aunque ésta tenga marcado CE, la tiene que usar correctamente. El Real Decreto 1215, que es de obligación a los empresarios que poseen equipos de trabajo en sus instalaciones, les obliga a chequear que ese equipo de trabajo cumple dos aspectos básicos, que tiene un diseño correcto, por un lado, y que lo está usando correctamente, por otro. ¿Vale? Esos son los dos conceptos básicos que tiene que chequear en todo equipo de trabajo que se ponga en servicio en sus instalaciones. ¿De cara a qué? De cara a que el trabajador que lo va a usar esté protegido. Y para eso el Real Decreto 1215 contiene dos grupos de disposiciones. En el anexo 1 contiene 19 disposiciones para chequear que el diseño del equipo de trabajo es correcto, y en el anexo 2 tiene 17 disposiciones para chequear que lo está utilizando correctamente. Y fijaros que este anexo 1 pone muchas de las cosas que hemos visto en esos requisitos esenciales de seguridad y salud que hemos repasado antes de la Directiva de Máquinas. Es decir, aquí tenemos una copia simplificada de lo que aparecía en los requisitos esenciales de seguridad y salud de la Directiva de Máquinas, para que el empresario chequee que el equipo que le han vendido tiene unos mínimos de seguridad en el diseño. Es decir, un equipo que lleve marcado CE debería cumplir este anexo 1 inmediatamente. ¿Por qué? Porque todo lo que pone aquí lo dice también la Directiva de Máquinas, lo tiene que cumplir también el fabricante, y este chequeo, por tanto, se revela como un chequeo importante a la hora de aceptar el equipo para que el vendedor no nos venda la moto, ¿vale? Porque si nos la vende, nos la quedamos nosotros. Y al final, este equipo, si tiene un accidente, el accidente es en nuestras instalaciones, ¿vale? Por tanto, estas disposiciones de diseño, ves que habla de iluminación, temperatura, emanación de gases, caída de objetos, puesta en marcha y parada y órganos de accionamiento sería lo que habla del sistema de mando, por ejemplo. Es decir, el sentido de las disposiciones de diseño es la misma que las del marcado CE, y en la utilización nos habla de aspectos como, por ejemplo, si yo compro un equipo, que el equipo puede ser correcto, pero lo instalo incorrectamente o lo monto incorrectamente, o no lo uso para el uso en el que estaba previsto, sino para un uso diferente, o lo sobrecargo, por ejemplo, o no le hago un mantenimiento correcto, ¿vale? Es decir, todas estas disposiciones se refieren, o si se deteriora, no lo reparo. Todas estas disposiciones se refieren a que el uso que yo estoy haciendo del equipo sea adecuado. Si os fijáis, por tanto, referido a las máquinas, el sistema está organizado de tal forma que el fabricante tiene una legislación que cumplir. Es decir, yo fabrico una máquina nueva y estoy obligado a considerar la seguridad de la máquina como un aspecto importante y a justificar que detrás de este marcado CE hay una evaluación de riesgos y una justificación de corrección de una serie de riesgos que tiene la máquina. Esta información yo no se la tengo que entregar a nadie, solo bajo un requerimiento motivado de una autoridad competente, como dice la Directiva de Máquinas. En este caso es Industria, el que puede investigar al fabricante de la máquina si lo está haciendo mal. Pero cuando ese fabricante vende ese equipo al empresario, a la empresa, ese empresario tampoco está libre de culpa, sino que tiene como obligación que chequear dos cosas: que no le han vendido la moto, que el equipo efectivamente tiene unos mínimos de seguridad, y luego durante todo el uso de la máquina o del equipo de trabajo que lo está usando correctamente. Y esas disposiciones son estas disposiciones mínimas de seguridad y salud del Real Decreto 1215. ¿Vale? Hay una pequeña excepción, que es todas aquellas máquinas anteriores al año 95. Es decir, si la máquina es anterior al 95, el fabricante no tenía obligación de cumplir estos requisitos, no existía un marcado CE
y es posible que el empresario tuviese esa máquina en sus instalaciones desde antes del año 1995. En ese caso, el propio poseedor de la máquina está obligado de adecuar ese equipo, o estaba obligado, debería estar ya adecuado, de adecuar ese equipo a estas disposiciones mínimas de seguridad y salud, incluidas las del anexo 1. Y si el diseño del equipo era incorrecto, debe corregirlo, ¿vale? Tened en cuenta que estas disposiciones mínimas de seguridad y salud son un poco menos restrictivas que los requisitos esenciales, lógicamente, para que si el requisito se cumple, la disposición al chequearse también se cumpla siempre, ¿vale? La recomendación, por tanto, es que si compráis máquinas nuevas, aún así chequeéis estos requisitos del anexo 1. Hay gente que no los chequea, los tacha, dice si la máquina tiene marcado C, esto se cumple seguro. Que los chequeéis sobre todo si en el proceso de compra no os fiáis del proveedor. Es decir, si es un proveedor de confianza y sabéis que lo hace todo bien, podéis fiaros de él, pero si es un proveedor nuevo, chequead siempre que todas esas disposiciones se cumplen y sobre todo las del anexo 2, evidentemente, chequeadlas siempre. Tened en cuenta que sean requisitos esenciales de seguridad y salud o sean disposiciones mínimas, al final esas disposiciones, esos requisitos son un reflejo de unos peligros que hay en la máquina. Es decir, las máquinas tienen una serie de peligros, de situaciones peligrosas debidas específicamente pues, al movimiento o a todas las características que tiene un equipo de trabajo industrial. Esos peligros, el legislador ha dicho, no quiero que los peligros se los invente el fabricante de la máquina ni el empresario que la utiliza, sino que ya se los pongo yo en una lista. Y los requisitos esenciales al final son una lista de situaciones peligrosas y de cosas que pueden ir mal en una máquina. Para solucionar esos peligros existen una serie de normas. Es decir, los requisitos esenciales no me aportan solución, sino me aportan solo el problema y yo encuentro la solución en una serie de documentos aparte que se denominan normas armonizadas. Y existen de esas normas armonizadas, pues un montón. ¿Vale? Armonizadas con la directiva de máquinas, por ejemplo, existen más de 800. ¿No? Aquí tenéis, para que lo entendamos, aquí tenéis un ejemplo de lo que sería un requisito legal frente a una norma. Si nosotros vamos al anexo 1 de la directiva de máquinas, cuando nos habla de los elementos móviles de una máquina, nos dice, se dispondrán a fin de evitar todo peligro y estarán equipados con resguardos o dispositivos de protección que estarán situados a suficiente distancia de la zona peligrosa. Y el requisito legal nos está diciendo, por tanto, que todos los elementos móviles de una máquina llevarán resguardos o dispositivos de protección a suficiente distancia. Pero no nos dice ni cómo ni qué distancia es esa suficiente. Si yo acudo a una de las normas armonizadas con algún requisito de estos, por ejemplo esta norma, la UNE ISO 13857, que se refiere a distancias de seguridad para evitar el alcance con partes del cuerpo en una máquina, en esa norma me incorporará tablas donde yo sé qué distancias se consideran suficientes para no alcanzar con una mano o con un brazo, qué altura tiene que tener una valla para evitar alcanzar por encima, qué hueco máximo me permite meter un dedo, una mano, un brazo, un pie. ¿Vale? Es decir, esta norma me da los parámetros técnicos, dimensiones y parámetros técnicos de diseño que tengo que seguir respecto a las distancias antropométricas del cuerpo humano, respecto a las medidas de una mano, un pie o un brazo, para que yo diseñe unas protecciones correctas y que impidan el acceso de todo el mundo. ¿Vale? De ese tipo de normas existen esas 800 que os decía, solo armonizadas con la directiva de máquinas. Esas 800 normas se clasifican en 3 grupos, normas tipo A, tipo B y tipo C. Es decir, hay tipo A hay solo una, es una norma genérica. Las normas tipo B se refieren a dispositivos concretos. Habrá una norma que nos hable del mando a 2 manos, de la protección acústica, de las alfombras de protección, barreras fotoeléctricas, distintos dispositivos de seguridad que nos sirven para varias máquinas. Y luego hay normas tipo C específicas de producto que nos hablan de la seguridad de una máquina concreta. Si yo fabrico, por ejemplo, un centro de mecanizado, un taladro o un torno, tengo una norma específica dentro de estas 800
que me habla de cómo tiene que ser la seguridad de esa máquina, de ese taladro, de ese torno. Por tanto, la normativa, ¿qué representa la normativa? La normativa representa el estado actual de la técnica, cómo se resuelven a día de hoy estos requisitos. Y por tanto, los requisitos esenciales de seguridad y los peligros de la máquina son casi siempre los mismos, varían muy poco. Lo que varía muy habitualmente, cada 3, 4, 5 años, estas normas se actualizan porque las soluciones que utilizamos para solucionar esos problemas cada vez son mejores, cada vez existen tecnologías nuevas, existen dispositivos nuevos que cubren problemas que antes eran más difíciles de cubrir. Y por tanto estas normas evolucionan y van cambiando. ¿Vale? Os pongo un ejemplo para no abundar mucho más en todos estos términos legales. De esta primera parte me importa que os quede claro un poco que tanto el fabricante de la máquina como el usuario están sometidos a una legislación que incorpora unos requisitos de seguridad. Tanto sea la Directiva de Máquinas para poner este marcado C, como sea ese Real Decreto 1215 respecto a la utilización de los equipos de trabajo, ¿vale? Que es el punto importante. Es decir, el que compra la máquina no está libre de culpa solo porque lleve marcado C, sino que tiene que justificar que está correctamente instalada y que la usa correctamente. Y sobre todo, le recomendamos encarecidamente que chequee que ese marcado C tiene unos mínimos y es válido, ¿vale? Y luego que existen unas normas que nos ayudan, que nos dan criterios y que nos ayudan, que nos dan parámetros de ingeniería y nos dan soluciones a cada uno de los problemas que nos plantean esos requisitos o esas disposiciones. ¿Vale? ¿Cuál es el proceso completo, por ejemplo, de adecuación o modificación de una máquina cuando tenemos un problema de seguridad, por ejemplo, detectado a través de una máquina antigua que no cumple ese Real Decreto 1215 y que tenemos que adecuar? Pues el proceso completo lo resumimos en esta flecha, como si dijésemos. Es decir, para saber cómo puedo tener una máquina conforme, primero tengo que analizar los riesgos. Tengo que realizar un proceso de ingeniería, un proceso de modificación o de montaje o de adecuación y luego justificar que este análisis, que los riesgos se han reducido correctamente y certificar o marcar esa máquina. Este es el procedimiento que sigue el fabricante cuando marca C una máquina, cuando la diseña nueva, y es el procedimiento que también se debe seguir cuando hacemos una adecuación o modificación de una máquina por un tema de seguridad. Aquí os hemos puesto un ejemplo de una máquina vieja, por ejemplo, de anterior al año 95, que se hace una adecuación. Esto es una máquina de la industria de la pintura o de las tintas, que refina, como si dijésemos, la pintura. Se llama una refinadora tricilíndrica, tiene unos cilindros aquí. Y es una máquina que aguantan mucho, son máquinas muy resistentes. Entonces, aquí en la parte inferior izquierda veréis en qué parte del proceso estamos. Primera parte, pues evidentemente ver la máquina, ver el proceso que tiene y llevar a cabo una inspección in situ de cómo se trabaja con ella, qué problemas de seguridad existen y hacer esa evaluación de riesgos que sea en detalle, es decir, que identifique los riesgos en función de los requisitos legales, sean de la Directiva de Máquinas, sean del Real Decreto 1215, una lista de chequeo con todos esos requisitos y indicando, vale, el problema que habla de atrapamiento existe aquí, aquí, aquí y aquí. Y aquí evaluamos el riesgo como alto, medio, bajo, etc. Para eso tenemos que tener siempre un procedimiento de evaluación de riesgos. Podemos usar el que queramos. Existen más adaptados a maquinaria o más específicos, más generalistas o menos generalistas, pero tenemos que seguir un procedimiento de evaluación de riesgos y clasificar las situaciones peligrosas que vamos detectando con ese checklist en un nivel de riesgo alto, medio, bajo, etc. ¿Vale? Para saber si tenemos que invertir o reducir más o menos el riesgo o priorizar unas soluciones sobre otras. Al final, esta evaluación de riesgos detallada nos identificará los puntos peligrosos concretos, pero es importante verlos todos luego en conjunto, es decir, identificarlos todos por separado, ¿vale? Tener una lista de cuáles son los problemas generales que tiene ese equipo para hacer un planteamiento de solución global. Al final, ese proceso de análisis de riesgos obtendremos una serie de documentos, ¿vale? La fase de ingeniería que hace, coge la documentación
de la indicación de todos esos problemas y utilizando esas normas que decíamos y utilizando los documentos de diseño de la máquina, esquemas eléctricos, planos mecánicos, hidráulicos, neumáticos, etcétera, se hace pues, un planteamiento. Lo normal inicialmente es modelizar el equipo, ver un poco si es el equipo que había o no, tomar medidas, dimensiones, etcétera, in situ, y luego hacer un planteamiento de soluciones. Nosotros, en este caso, por la experiencia que tenemos, trabajamos haciendo un planteamiento general. Es decir, no vamos a solucionar solo el punto 1 y 2, sino vamos a solucionar todos los problemas. Porque a veces, poniendo una protección más general, solucionamos más problemas que no haciendo protecciones locales. Lo más válido en estos casos es utilizar herramientas donde el cliente pueda ver la solución antes de fabricar nada. Es decir, podemos modelizar, no sé si esto se mueve, podemos modelizar en SolidWorks o en Solid Edge o en cualquier herramienta de estas. Bueno, esto se debería mover, pero creo que no se mueve. ¿Vale? Lo que es la máquina en sí y hacer propuestas de distintos tipos de protecciones. ¿Vale? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Ah, mira, ahora se mueve. Con el objetivo de que el propio cliente, actualmente ya sabéis que incluso un PDF en 3D se puede suministrar y el propio cliente puede ver las piezas que se propone instalar, si molestan o no molestan a la producción, si son más o menos efectivas y se puede sobre esa propia pieza tomar medidas, desmontar ciertas partes, ver un poco lo que hay detrás y modelizando la parte importante se pueden hacer pruebas de distintas protecciones para ver cuál es mejor, cuál funciona mejor y qué parte de la solución es mejor. Esto es muy importante sobre todo cuando estamos hablando de medidas de control para riesgos mecánicos. Es decir, ¿veis? Bueno, está haciendo un poco para que veáis lo que se puede hacer. Se pueden tomar medidas, ver un poco lo que hay. Y este tipo de soluciones nos permite ver si cumplimos las normas antes de fabricar nada y un poco adelantarnos al proceso más caro, que es generar esos planos. Una vez aceptada esa solución, generar los planos e implementar la solución en la propia máquina. ¿Vale? Implementar la solución a veces es poner protecciones mecánicas, pero a veces pasa también por modificar el sistema eléctrico de la instalación. Es decir, instalar elementos de seguridad que no existían, por ejemplo, paros de emergencia, por ejemplo, sistemas de enclavamiento, etcétera, y por tanto intervenir sobre la parte eléctrica y por tanto tenemos que modificar esquemas eléctricos o rehacer esquemas eléctricos y añadir elementos de seguridad. Y ahí podemos utilizar tecnologías más discretas, utilizar relés y cablear, poner muchos cables, o utilizar tecnologías más modernas y utilizar ya PLCs específicos de seguridad y con programación realizar también funciones de seguridad para la protección de la máquina. ¿Vale? Se implantan los dispositivos de protección en la máquina y la última parte, como os decía, consiste en ver la solución que se ha aplicado respecto al riesgo que existía y justificar que esa solución reduce el riesgo de forma adecuada. Es decir, se ha hecho una evaluación previa, reevaluar posteriormente respecto a cada uno de los peligros para cada una de las medidas de control. Y eso acabas, en algunos casos es necesario a lo mejor tomar una medida, por ejemplo, si estamos hablando de la emisión de una sustancia, hemos puesto una aspiración. Si estamos hablando de que hemos modificado el cuadro eléctrico y tenemos que comprobar que eléctricamente es correcto, o si estamos hablando de que hemos colocado una barrera fotoeléctrica que la distancia es adecuada, a veces supone realizar un ensayo, ¿vale? O realizar una medición. Y al final obtener ese certificado, esa conformidad del equipo o completa o parcial porque hemos solucionado la mitad de los problemas y la otra mitad lo solucionaremos el año que viene, por ejemplo. ¿Vale? Es decir, obtener ese certificado de conformidad del equipo. ¿Vale? Con esta segunda parte, en la primera parte hablamos un poco del marcado C y el Real Decreto 1215, con esta segunda parte os quería mostrar un poco todas las fases
del proceso. Es decir, no vale con evaluar los riesgos, hay que aplicar las soluciones y luego reevaluar, ¿vale? Que vieseis un poco todas las partes. Y muy brevemente, en los últimos 2 minutos, que voy un poco pasado de tiempo, si me dejáis, respecto a lo que hablamos de la directiva de máquinas y respecto a las directrices generales de seguridad maquinaria, os comento también que durante este año 2021 veremos seguramente un cambio bastante radical, bueno, radical no, una mejora, como si dijésemos, en la directiva de máquinas, sobre todo porque la Comisión Europea en esta época de pandemia, empezó ya en el año 2019, pero en estos 2 últimos años ha estado trabajando en una revisión de la directiva de máquinas, pues básicamente para adaptarla a las nuevas tecnologías. Problemas importantes que tiene la directiva de máquinas actual es lo que os comenté al principio. Muchos de los riesgos de las máquinas se refieren a partes móviles y elementos móviles y al sistema de control, pero cada vez existen más máquinas colaborativas o cooperativas, robots colaborativos, máquinas como AGVs, vehículos automáticos, o máquinas incluso que incorporan software que se puede actualizar cada cierto tiempo y que incorporan además software que puede tener ciertas características de inteligencia artificial, como aprendizaje automático, etc. Todas estas tecnologías emergentes, incluso el Internet de las cosas que se comenta ahora, que estén todas las máquinas conectadas a Internet, etc., en la directiva de máquinas no están tratadas. Aparte de eso, hay ciertos aspectos y ciertos requisitos de la directiva que están poco claros, que no están bien explicados, que hay colisión de la directiva de máquinas específicamente con la directiva de baja tensión, por ejemplo. Hay productos que no se sabe si les afecta una u otra y hay bastante discusión. Entonces, ese segundo problema lo lleva arrastrando la directiva actual bastante tiempo. También las máquinas que decíamos de anexo 4, las definidas como anexo 4 es un listado que tiene más de 15, 20 años sin haberse tocado. Hay muchas de esas máquinas que aparecen en ese listado que ya no son tan peligrosas como lo eran originalmente, y hay otras máquinas que tienen riesgos elevados y que no están en esa lista. Entonces, uno de los objetivos de esta revisión es también revisar esas máquinas especiales que exigen organismo notificado. Incorporar también temas de la documentación. La directiva actual exige casi toda la documentación de la máquina se asocia siempre al papel. Aunque se hablan de medios electrónicos y tú puedes entregar un manual en PDF o que se lo descargue el usuario de la página web, esas son cosas voluntarias. Si el cliente lo exige, tiene derecho a que le entregues una documentación en papel. El uso del papel para el expediente técnico, para los manuales de instrucciones, para todo, es un coste no solo económico, sino también medioambiental. Entonces, la nueva directiva pretende solucionar ese tema. Aparte de todo, la directiva de máquinas es una de las más antiguas, no se ha adaptado al nuevo marco legislativo del mercado único. Casi todas las directivas actuales son UE, esta es todavía una directiva CE en la Unión Europea. Hay ciertos aspectos legales en las que la directiva no se ha adaptado al nuevo. Y bueno, y todos estos puntos, si entráis en la... No sé si lo podéis ver, pero yo recomiendo encarecidamente, si veis que si ponéis en el Google directiva Machinery Directive, directamente el primer enlace que os sale es la... no sé si lo estáis viendo, sí, espero que sí, ¿no? La página de la directiva de máquinas, y aquí podéis ver toda la información relevante, y si vais a la parte de revisión de la directiva de máquinas encontraréis mucha información sobre esta nueva directiva. Es información del otro día prácticamente, es decir, el proceso empezó en el 2019 y esta propuesta de nuevo texto de la directiva de máquinas, que no está todavía, a ver si lo abre. Esto, veis, es del 21 del 4 del 2021, es decir, de hace 2 semanas. Ya han descargado aquí todo un texto completo de la nueva directiva y en los próximos semanas o meses veréis seguramente esta directiva aprobada y habrá un par de años de transposición. Me parece que son 30 meses. ¿Vale? Entonces, es interesante que lo... no sé si puedo quitar aquí. Es interesante que lo comprobéis y que lo miréis y un poco
es lo que en este año 2021 va a suponer un poco dentro de la maquinaria y los equipos de trabajo la revolución. ¿Vale?